El título del sermón en esta mañana es Te he sostenido para mostrar en ti mi poder y proclamar mi nombre. En lo que vamos avanzando en el libro de Éxodo y específicamente en las plagas, no sé si ustedes se han hecho esta pregunta. ¿Por qué Dios simplemente no aplastó a los egipcios y sacó a su pueblo y ya? Porque creo que ninguno de nosotros dudamos que Dios podría tardarse un par de segundos para lograr eso. ¿Por qué tanto estira y encoge aparente? Y digo aparente y hoy veremos por qué. ¿Por qué se estira y encoge entre Moisés y Faraón, las palabras de Dios y la negación de Faraón? Pareciera que Dios está negociando. Y esa es una imagen que no debemos de considerar, porque si Faraón está negociando con Dios, significa de forma implícita que Faraón tiene poder igual que Dios. Lo que hace que Dios tenga que negociar con él. Pero ¿por qué, si Dios es todopoderoso, Él se ha venido mostrando como el único Señor y soberano? ¿Por qué simplemente no lo saca y ya? Como tanto nos gusta, ¿verdad? Las cosas para ayer, ya, rápido, sin tanta vuelta. Hagámoslo sencillo. Y es que Dios quiere y tiene una intención muy específica. Y lo que Él está obrando y la forma que Él está obrando tiene que ver con esa intención específica que Él tiene a través de las plagas. Si recuerdan, Él ha insistido en recalcar que Él quiere ser conocido y que conozcan que yo soy el Señor. Él quiere que conozcan que Él es el único Dios verdadero. Él quiere que conozcan quién es Él, y al reconocer quién es Él quiere que le teman. Un temor que se manifiesta en la obediencia. Él ha pronunciado su nombre porque también quiere tener comunión con su pueblo. Y el texto en esta mañana, hermanos, nos va a mostrar cuál es el propósito de las plagas. ¿Por qué Dios está obrando la salida de su pueblo a través de estas señales en específico? ¿Por qué Dios está tomando el tiempo para sacar a su pueblo? Y le pido que me acompañe esta mañana en la lectura. En esta ocasión vamos a leer todo el texto de forma continua y no está en la pantalla, por lo cual le pido que lo busque en su Biblia para que me pueda seguir en la lectura. Vamos a leer varios versículos. Éxodo capítulo 9. Y vamos a leer del versículo 8 hasta el versículo 35, que es donde termina el capítulo 9. Éxodo 9, 8 al 35. Entonces el Señor dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñado de hollín de horno, y que Moisés lo esparza hacia el cielo en presencia de Faraón. Y se convertirá en polvo fino sobre toda la tierra de Egipto, y producirá furúnculos que resultarán en úlceras en los hombres y en los animales por toda la tierra de Egipto. Tomaron pues hollín de un horno y se presentaron delante de Faraón, y Moisés lo arrojó hacia el cielo y produjo furúnculos que resultaron en úlceras en los hombres y en los animales. Y los magos no podían estar delante de Moisés a causa de los furúnculos, pues los furúnculos estaban tanto en los magos como en todos los egipcios. Y el Señor endureció el corazón de Faraón y no los escuchó, tal como el Señor lo había dicho a Moisés. Entonces dijo el Señor a Moisés: levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón y dile: así dice el Señor, el Dios de los hebreos: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en la tierra.
Porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra. Pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Y todavía te enaltece contra mi pueblo, no dejándolos ir. He aquí, mañana como a esta hora enviaré granizo muy pesado, tal como no ha habido en Egipto desde el día en que fue fundado hasta ahora. Ahora pues, manda a poner a salvo tus ganados y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o todo animal que se encuentre en el campo y no sea traído a la casa morirá cuando caiga sobre ellos el granizo. El que de entre los siervos de Faraón tuvo temor de la palabra del Señor, hizo poner a salvo a sus siervos y a sus ganados en sus casas. Pero el que no hizo caso a la palabra del Señor, dejó a sus siervos y sus ganados en el campo. Y el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que caiga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre los animales, sobre toda planta del campo, por toda la tierra de Egipto. Y extendió Moisés su vara hacia el cielo, y el Señor envió truenos y granizo, y cayó fuego sobre la tierra, y el Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto, y hubo granizo muy intenso y fuego centelleando continuamente en medio del granizo, muy pesado, tal como no había habido en toda la tierra de Egipto desde que llegó a ser una nación. Y el granizo hirió todo lo que había en el campo por toda la tierra de Egipto, tanto hombres como animales. El granizo hirió también toda planta del campo y destrozó todos los árboles del campo. Solo en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: esta vez he pecado. El Señor es el justo y yo y mi pueblo somos los impíos. Rogad al Señor, porque ha habido ya suficientes truenos y granizos de parte de Dios, y os dejaré ir y no os quedaréis más aquí. Y Moisés le dijo: tan pronto como yo salga de la ciudad, extenderé mi mano al Señor, los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que la tierra es del Señor. En cuanto a ti y a tus siervos, sé que aún no teméis al Señor. Y el lino y la cebada fueron destruidos, pues la cebada estaba en espiga y el lino estaba en flor. Pero el trigo y el centeno no fueron destruidos por ser tardíos. Y salió Moisés de la ciudad, de la presencia de Faraón, y extendió sus manos al Señor. Los truenos y el granizo cesaron, y no cayó más lluvia sobre la tierra. Pero cuando Faraón vio que la lluvia y el granizo y los truenos habían cesado, pecó otra vez y endureció su corazón tanto él como sus siervos, y se endureció el corazón de Faraón y no dejó ir a los hijos de Israel, tal como el Señor había dicho por medio de Moisés. Hermanos, este relato nos permite darnos cuenta de algo. Debemos de reconocer algo: la necesidad que tenemos como seres humanos de conocer al Señor. Porque si conocemos al Señor, entonces creceremos en el temor a Él, y eso nos llevará a proclamar su nombre. Yo espero que en esta mañana la palabra del Señor nos convenza de conocer al Señor, para que crezcamos en el temor a Él y proclamemos su nombre. Y el primer punto en esta mañana es reconocer que Dios tiene propósitos eternos. Hermanos, Dios tiene propósitos eternos. Dios no es reactivo. Lo he dicho en otras ocasiones. Y lo podemos ver claramente a través de lo que está pasando en el Éxodo. Dios no está reaccionando a Faraón. Dios está obrando su voluntad, utilizando inclusive a Faraón. Dios está cumpliendo sus propósitos. Dios está obrando conforme al diseño de su plan. Dios está actuando. ¿Cómo esto es posible? Bueno, porque es el único Dios verdadero. Y Él en su sabiduría, que tú y yo no podemos escudriñar ni comprender,
esa sabiduría eterna, Él tiene propósitos. Dios obra no sin propósito. Dios no hace nada al azar. No hay nadie que le tome por sorpresa a Dios. Él es quien gobierna. Él es Señor sobre toda la creación. Él gobierna sobrenaturalmente sobre todas las cosas creadas y lo estamos viendo de una forma clara. Él está manifestando todo su poder. Él está manifestando toda su autoridad y toda su sabiduría. Pero lo está haciendo con bondad, pero también con justicia y con rectitud. Porque aún en medio de un caos como lo que está pasando en Egipto, si ponemos atención, podemos ver no solo la mano poderosa de Dios, podemos ver la mano de gracia de Dios. Pero también no podemos obviar que Dios está obrando justicia también. Vemos que Él toma en cuenta a los hombres no porque les necesite, sino por gracia. Vemos que Él da oportunidad para el arrepentimiento, a pesar de la maldad de los hombres. Vemos que Él en sus planes siempre busca lo mejor. Que quizás para los ojos humanos no sea lo mejor, pero es lo mejor. Y en el caso de las plagas, tienen un propósito. Todo lo que Él hace tiene un propósito. Pero de forma específica, las plagas tienen un propósito. Y si vamos al texto, quiero que lea conmigo el versículo 13 y el versículo 14. Entonces dijo el Señor a Moisés: levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón y dile: así dice el Señor. ¿Quién es el Señor? El Dios de los hebreos. Que quede claro, yo soy el Dios del pueblo que tú tienes subyugado. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque esta vez enviaré, fíjense lo que está diciendo Dios. No sé ustedes, pero yo al leer esto dije, bueno, ¿y todas las plagas anteriores? Es que si los egipcios pensaban que el Dios de los hebreos había desplegado todo su poder, no se daban cuenta que Dios apenas estaba empezando. Y le dice: deja ir a mi pueblo para que me sirvan, porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti. Creo que, si no estoy mal, la Reina Valera dice sobre tu corazón, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Es que ya las plagas ya no iban a ser una incomodidad. Ahora estas señales iban a ser sobre ellos. Esas señales implicaban que Él iba a hacer algo en ellos. Y de hecho los teólogos piensan que esta séptima plaga hizo un cambio. Enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo. Ya no voy a generar incomodidad como cuando te envié las ranas, que fue incómodo. Ya no voy a tocar únicamente a los animales. Ya no voy a tocar únicamente los sembradíos como cuando las langostas. Ahora mis plagas estarán sobre ti. Dios va a comenzar a tocar a los egipcios de forma directa. La pregunta es, ¿por qué? Y miren, nosotros somos tan simplistas a veces para juzgar lo justo. Muchos acusan a Dios de ser un sádico. Y no se dan cuenta toda la gracia que Dios ha tenido con ellos. ¿Cuántas veces Dios le ha advertido? Deja ir a mi pueblo. Yo soy el Señor. Y cuando Faraón le ha dicho a Moisés, te ruego que pidas para que cese esta plaga, y Moisés ha orado a Dios, ¿qué ha hecho Dios? Le ha dado una oportunidad. Le ha mostrado su gracia, aunque Faraón no la merece. Pero ha llegado el momento donde la necedad de Faraón y de los egipcios
hace que Dios empiece a mostrar su justicia cada vez más, incrementando sus obras, el poder en sus obras, la afectación. Porque Él quiere que reconozcan que no hay nadie como el Señor. Es que en realidad los egipcios no eran un problema para Dios. Dios no es que esté avanzando y viendo cómo hace para ganar la batalla, no. Dios está mostrando que Él es el Señor. Y los egipcios, aún con su maldad, están siendo instrumentos de Dios para los propósitos de Dios. Porque algo que estamos viendo de una forma clara es que Dios tiene propósitos para su pueblo, pero también tiene propósitos para los que no son su pueblo. ¿Cuál es el propósito de Dios para el pueblo de Él? Porque Él quiere liberarlos de Egipto. Quiere liberarlos para que le adoren a Él, para que le sirvan, para tener una relación con ellos, para cumplir el pacto. Pero también tiene propósitos para con los que no son su pueblo. ¿Y saben cuál es? Mostrar que no hay nadie como Él. Porque muchos dudan si Él es el único Dios. Muchos en ese momento están dudando si Él es el verdadero Dios. Y como lo he dicho antes, es una pugna teológica entre los falsos dioses de Egipto y el Dios verdadero. Pero ¿por qué las plagas? ¿Por qué no acaba de una vez con ellos? Y Dios lo explica aquí, a través de Moisés. Versículo 15, porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ¿qué hubiera pasado? No hubiera sido cortado de la tierra. No creas que tú has llegado hasta este momento porque eres resistente. No creas que tú has llegado hasta este momento porque eres poderoso y yo no he podido vencerte. No. Tú has llegado hasta este momento porque yo he querido que tú llegues hasta este momento. Y tengo un propósito para eso. Versículo 16. Pero en verdad, lo que vamos a leer es verdadero. Por esta razón te he permitido permanecer. Fíjense las palabras de Dios. Te he permitido. Hermanos, si estamos aquí, es porque el Señor lo ha permitido. ¿O acaso tú piensas que tienes garantizada tu vida? ¿Pudimos haber muerto ayer? Yo podría morir en este instante aquí parado, predicando. No sería el primer pastor que le pasa eso. Que por cierto, hermanos, qué hermosa forma de morir. Con un paro cardíaco y previo a estar predicando la palabra del Señor. Pero Él está diciendo, reconoce que yo soy el Señor. En pocas palabras, hasta este momento te he permitido. ¿Y sabes para qué te he permitido estar hasta este momento? Para mostrar mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Hermanos, si nosotros reconocemos que Dios tiene propósitos eternos, ¿estos propósitos seguirán estando vigentes hoy? ¿Será que Dios hoy quiere mostrar que Él es poderoso y que su nombre sea proclamado? Es que si sus propósitos son eternos, no solamente debemos de pensar que ese propósito era únicamente en el Éxodo. No solo se cumple con los que viven en Éxodo, sino con nosotros hoy. Podemos hacer una hilación en este relato con lo que los teólogos llaman el metarrelato. Esa línea que sigue toda la historia. Dios quiere ser reconocido como poderoso. Dios quiere ser anunciado. Dios quiere mostrar su poder, su naturaleza como Señor. Pero no porque Él quiera aplastar abusivamente, como lo hacen los egipcios, sino más bien para que le conozcan a Él. Pero Dios es bueno, pero Él es santo y justo. Su bondad no significa que Él va a ser bonachón, es decir, que van a pisotear su nombre y Él va a callar porque, ay, pobrecito, déjalo, no le hagas nada.
Le pegó en la cara a la abuelita. No le digas nada. No sabe el niño. Dios no es así. Dios es firme en contra del pecado porque Él es santo. Pero Dios no es abusivo tampoco, porque Él muestra constantemente su gracia y su misericordia. Vemos que las plagas son un anuncio de su poder para darles oportunidad a los egipcios que reconozcan quién es Él. Pero Él quiere que su nombre sea proclamado, sea anunciado para beneficio de los hombres. Yo le hago una pregunta. Dios es como un influencer. Perdón, hermanos, la pregunta sé que suena así como, ¿qué le pasó al pastor? Pero ¿sabe por qué le pregunto? Porque ¿dónde radica el poder de los influencers? ¿Quién le da poder al influencer? Los seguidores. ¿Un influencer sin seguidores es influencer? Y en ese sentido va mi pregunta. Dios necesita de los hombres para ser conocido, para tener poder. ¿Sus seguidores le dan el poder? No. ¿Saben por qué Él quiere dar a conocer su nombre? Porque es lo mejor que un ser humano puede experimentar, conocer a Dios. ¿Ven la bondad de Dios? Pero Él es justo, hermanos. No es el abuelito bonachón como a veces se presenta. Él es recto. Y eso entonces nos lleva al segundo punto en esta mañana. El Señor muestra su poder, pero eso tiene un resultado. Que cuando Dios muestra su poder, aquellos que vemos el poder de Dios, debemos temer. Porque vemos quién es Él. Usted imagínese esta escena. Un bebé, digo bebé de 1 año que ya gatea, cae en un zoológico, en el jardín donde está el león. ¿Qué creen que va a hacer el bebé? Querer jugar con el león. ¿Por qué? ¿Qué haríamos tú y yo? Patita, ¿para qué te quiero? A ver, nos salen garras y nos saltamos muros, no sabemos de dónde. Pero el bebé, ¿por qué no lo hace? Porque no sabe. No sabe qué es ese animal, qué poder tiene, no sabe, no entiende el poder que tiene un león. Y más si tiene un gatito en su casa, él va a pensar que es igual a su gatito. Y perdón, hermanos, porque esa comparación es un poco, bastante torpe si hablamos de Dios. Pero quiero que me comprenda el punto de por qué los hombres no temen a Dios. Porque no le conocen. Y eso es lo que está pasando aquí en Egipto. Porque los egipcios no conocen a Dios, no le temen a Dios. Y Dios está enseñándoles quién es Él. Que con Él no se juega. Que Él es todopoderoso. Y vemos en la plaga de la úlcera, acompáñenme a leer en el versículo 8 y 9. Entonces el Señor dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de hollín de un horno, y que Moisés lo esparza hacia el cielo en presencia a Faraón. Y se convertirá en polvo fino sobre toda la tierra de Egipto y producirá forúnculos que resultan en úlceras en los hombres, en los animales y en toda la tierra de Egipto. Quiero que note algo importante aquí. Dios hace esta señal y hay una afectación a los magos. Hasta este momento los magos venían ahí queriendo imitar a Dios y queriendo intentarlo. Pero es como que Dios le dijera, hasta aquí llegas. Y no solo vas a llegar hasta aquí, sino que te voy a dar una muestra de la diferencia que hay entre mi poder y el poder que tú pretendes decir que tienes, o que tus dioses tienen. Saben que esta es una ironía. Recuerde, Dios está trayendo un mensaje teológico. Que la religión de los egipcios, que de las creencias de ellos hacia los falsos dioses, Dios las está destruyendo. Dios está destruyendo las imágenes de sus dioses.
las ideas relacionadas a sus dioses. Y es que era una costumbre de los sacerdotes lanzar cenizas al aire como señal de bendición. Tus dioses te bendicen con tirando ceniza al aire. Ok, voy a hacer lo mismo y vamos a ver quién gana. ¿Ven el mensaje fuerte y claro de Dios? También algunos dicen que tiene un tinte de justicia porque el hollín que ocupan es del horno y muy probablemente del horno donde se hacían los ladrillos. No se sabe exactamente qué falso dios se está atacando aquí, porque no solo es uno. De hecho, los egipcios tenían muchos dioses, pero obviamente hay algunos que se nota que están involucrados. Había un dios que se llamaba Sekhmet. Bueno, era una diosa con cabeza de león que supuestamente tenía el poder sobre las enfermedades. Había otro dios, Sunu, el dios de la peste. Isis, la diosa de la sanidad. Es decir, que el Señor estaba peleando con varios dioses. Y al parecer ninguno de ellos podía. Porque no había sanidad, no podían detener las pestes, porque las enfermedades les estaban tocando. Y las cenizas que era de bendición estaban siendo de juicio para ellos. Y si el Chapulín Colorado estuviera ahí, diría, ¿y ahora quién podrá defenderme? Es que esa es la idea. Que ellos entiendan que ante el Dios verdadero no hay quien pueda detenerlo. Y vemos a partir de ahí que los magos ya no vuelven a aparecer. Y si vemos la plaga del granizo, versículo 17, y todavía te enalteces contra mi pueblo en no dejarlo ir, le está diciendo Dios a Faraón a través de Moisés. He aquí, mañana como a esta hora enviaré granizo muy pesado, tal como no ha habido en Egipto desde el día en que fue fundado hasta ahora. Es decir, va a haber granizo. Pero cualquiera podría decir, casualidad, chiriponazo. No, porque va a caer granizo de tal manera como nunca antes desde que existe Egipto como nación. Para que entiendas que no es la madre naturaleza, soy yo obrando. No se sabe qué dioses estaban vinculados con esto, probablemente Nut, que era la diosa del cielo, porque no pudo detener la tormenta. Probablemente Osiris, que era la diosa de la fertilidad agrícola, porque esta plaga afectó los campos. No pudo proteger las cosechas del granizo. Y el dios Set, que era el dios de la tormenta, porque el juicio estaba viniendo como una tormenta. Esta porción tiene aspectos que resaltan las manifestaciones poderosas de Dios. Y si recuerdan, Dios ha venido haciendo una distinción entre su pueblo y los que no son su pueblo. Pero esa distinción no solamente la hace Dios como tal, sino la podemos ver en la reacción de los que son su pueblo y los que no son su pueblo. Como lo hemos dicho, solo hay dos grupos: los que son de su pueblo y los que no lo son. Los que tienen temor a Dios y los que no tienen temor a Dios. Los que tienen una relación con Dios y los que no le conocen. Ahora la pregunta es, si Dios quiere que vean su poder y su nombre sea proclamado, la pregunta es, ¿Dios está logrando esto? ¿Dios está logrando que reconozcan quién es Él y que eso genere temor en ellos hacia Él? Antes de responder eso, quiero aclarar el término temor, porque nos ha afectado las percepciones humanistas de Dios. ¿Dios debe de ser temido? Pues dígamelo usted. Aquel que es presentado por la Biblia como fuego consumidor. Entre nosotros hay un hermano que es bombero. Pregúntele a él qué piensa él cuando escucha fuego consumidor. ¿Le dará ánimo de salir corriendo hacia ese fuego? ¿De alegrarse porque se ha levantado un fuego consumidor? Es que ¿saben qué implica el temor a Dios? Es reconocer quién es Él, qué es capaz de hacer Dios.
Es que ¿cómo no voy a tener temor a Dios? Si quién es Él y quién soy yo. Cuán grande es Él y cuán minúsculo soy yo. Es reconocer que Él es el Señor, que Él tiene la autoridad. Y algo importante es que la justicia nunca sobrevive separada del temor a Dios. No sé si usted sabía eso. ¿Por qué Dios quiere que le temamos? Porque Él es justo. Porque el temor es un disuasivo para hacer la maldad. ¿O no? Si usted sabe que por robar le van a cortar las manos, va a tener temor. Quizás no lo deba detener al 100% de hacerlo, pero lo va a hacer con temor. Porque si lo cachan, ya sabe qué. Adiós manos. No estoy diciendo que Dios actuó así, sino le estoy dando un ejemplo. Dios quiere que le temamos, pero por una justicia santa, no una justicia déspota. Hay dos grupos en el contexto de lo que estamos viendo, de aquellos que le temen y aquellos que no le temen. ¿Y saben cuál es la diferencia? No son las manifestaciones poderosas, es la fe. Porque aun cuando ambos grupos están viendo las manifestaciones poderosas, un grupo es incapaz de reconocer porque no tiene fe. Y lo vemos claramente en el versículo 20. Fíjense, Dios está diciendo, voy a traer este granizo. ¿Usted ha visto alguna vez granizo así grande? ¿Cómo se escucha en los techos cuando caen los pedazos de hielo? Pues este granizo eran pedazos grandes de tal manera que si le caía lo mataban. Pero Dios dijo, mañana a esta hora va a pasar eso. ¿Y cuál era la intención de Dios? Es lo que vamos a leer aquí. Que aquellos que escuchando su palabra y tuvieran temor de su palabra podrían salvarse. Si la intención de Dios fuera acabar con ellos, pues simplemente manda el granizo y ni les avisa. Pero ese no era el propósito de Dios. Es darles oportunidad para el arrepentimiento. Pero Dios es justo. Dios retarda sus juicios por gracia y misericordia. Como en el tiempo que estamos hoy. Señor, ¿y por qué no hace que les caiga el tetuntazo, verdad? El granizo y ya acaba con ellos? Porque Él está anunciando para que quien escuche y crea su palabra pueda salvarse. Miren lo que pasó, versículo 20. El que de entre los siervos de Faraón, ¿cómo lo describe la Biblia? Hermanos, ¿cómo lo describe? El que de entre los siervos de Faraón tuvo, ¿el qué? Temor. ¿A qué? A la palabra del Señor. ¿Se dan cuenta cómo relaciona la obediencia con el temor? El que tuvo temor, porque el que tuvo temor, pongámoslo entre líneas, dijo, no hombre, esto es cierto. Mira todo lo que ha hecho. No, mejor, hijos, vengan. No van a salir, no tienen permiso de salir a jugar. Anda a guardar la vaquita que nos quedó, anda a guardar las gallinas, las que han sobrevivido. El que tuvo temor hizo poner a salvo a sus siervos y a sus ganados en sus casas. Pero el que no hizo caso a la palabra del Señor, es decir, igual a no tener temor, ¿qué le pasó? Dejó a sus siervos y a sus ganados en el campo. ¿Y qué les pasó? Murieron. ¿Por qué? Por no temer a Dios. La obediencia está vinculada al temor a Dios. Los que tuvieron temor a la palabra se salvaron. En medio del juicio, Dios siempre manifiesta su misericordia. Pero los que temieron a Dios actuaron en consecuencia al temor de Dios. Es que aquellos que no escuchan la palabra de Dios para obedecerla, necesitan conocer a Dios. Y que el conocimiento de Dios genere en ellos temor de Dios. Hermanos, el temor de Dios no viene por una práctica religiosa. El temor a Dios no viene por las buenas obras. El temor a Dios viene del conocimiento de Dios.
Es que yo no puedo temer algo que yo no conozco. Y el temor a Dios generará en nosotros obediencia, humildad, el querer conocerle más. Pero Faraón y sus siervos no tenían temor de Dios. Versículo 27, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, esta vez he pecado. Hermanos, en la historia, en la narración, ¿cuántas veces usted recuerda que Faraón haya dicho esto? Nunca. Vamos progresando. Sí, pero no. He pecado. El Señor, fíjense cómo llamó a Yahweh, al Dios de los hebreos. Lo llamó por su nombre. El Señor es justo y yo y mi pueblo somos los impíos. Rogad al Señor porque ha habido ya suficientes truenos y granizos de parte de Dios. Reconocemos que es un juicio de aquel que es el Señor. Reconozco que el pecador soy yo. Reconozco que Él es justo. Reconozco que lo que está pasando es por mi pecado. Parece arrepentimiento, pero no lo es. Y os deja ir y no os quedaréis más aquí. Parece arrepentimiento, pero no lo es. ¿Cómo lo sabemos? Porque era mentira. Porque lo que él quería era que cesara, que Dios tranquilizara a Dios. No había un verdadero arrepentimiento. ¿Y saben que Moisés se lo advirtió? Versículo 29, leímos hasta el 28, 29. Y Moisés le dijo, tan pronto como yo salga de la ciudad, extenderé mis manos al Señor. Los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que la tierra es del Señor, no es tuya, no es de tus falsos dioses, la tierra es del Señor. En cuanto a ti, tus siervos, yo sé que aún no temes al Señor. ¿Y sabes cuál es la muestra, Faraón? Que tú piensas que puedes engañar al Señor. ¿Sabes cuál es la muestra, Faraón? Que tú piensas que puedes jugar con Dios diciéndole, sí voy a hacer tu palabra, por favor, bendíceme, por favor, quita la disciplina de mí. Y cuando eso pasa, estaba bromeando. Nadie que conoce a Dios puede hacer eso, se atreve a hacer eso. Dicho y hecho. Versículo 34. Por cuanto Faraón vio que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, ¿qué hizo? Pecó otra vez y endureció su corazón tanto como el de sus siervos. Y se endureció el corazón de Faraón. ¿Y qué hizo? No dejó ir al pueblo. No hay temor de Dios. Es un falso arrepentimiento. Aun cuando reconoce que es pecador, no hay temor de Dios. Solo era para aliviar lo que le molestaba. Es como cuando un hijo está recibiendo un regaño de su papá y le dice, sí, tenés razón. Sí, es cierto, yo así soy, tenés razón. ¿Esas palabras demuestran arrepentimiento? ¿O es una forma de decirle, ay papá, ya cállate? Sí, tenés razón, pero quítame el castigo. No hay un verdadero arrepentimiento. Y un falso arrepentimiento es una evidencia de que no hay temor de Dios. Hermanos, el resultado de este proceso no solo es para los egipcios, es para el pueblo de Dios. Porque Dios quiere que su pueblo se relacione con Él de una forma correcta. Y parte del relacionarnos con Dios de una forma correcta es reconocer quién es Él. Y eso va a generar un temor de nosotros hacia Dios. Pero Dios es tan bueno que aun cuando Él no se despoja de quién es Él, Él se acerca a su pueblo, al punto que Él quiere vivir en medio de su pueblo, para que le honremos y lo adoremos, para que nos relacionemos con Él, pero de una forma correcta, con respeto, con honra, con sujeción, con admiración,
con adoración, que todo eso proviene del conocimiento de quién es Dios. Es decir, que el temor a Dios genera acciones de honra hacia Él. Promueve un comportamiento ético y moral correcto hacia Dios. ¿Sabe qué promueve el conocimiento de Dios y el temor a Dios? Lo que en la Biblia le llama piedad. Piedad no me refiero a, porque tiene dos acepciones esa palabra, no me refiero a tener, no como misericordia, ¿verdad? No me mates, ten piedad. No me refiero a eso. Me refiero a una vida piadosa. ¿Qué es una vida piadosa? Una vida que tiene emociones correctas hacia Dios. En tercer lugar, vemos que Dios se da a conocer, no para mostrar su poder. Dije en el segundo lugar que Dios se da a conocer para mostrar su poder, para que le temamos. Pero también Dios se da a conocer por su nombre, y eso implica que Él quiere ser proclamado. Dios se está dando a conocer porque Él es la base del temor a Él. Es que por eso se da a conocer, porque sin el conocimiento de Dios no hay temor. Pero aquellos que le temen, no queda hasta ahí. Dios quiere que tengan una relación con Él, pero Dios también quiere que los que le temen proclamen su nombre. Porque Él es digno, hermanos. Si hay alguien digno de ser proclamado, es Él. A mí me da un poco de tristeza cuando veo a cristianos proclamando el nombre de un político. ¿Me entiende a qué me refiero con proclamar? Se vuelven defensores, le echan porras. Y si les preguntamos, no solo pasa en nuestro contexto, en Estados Unidos también pasa. A un expresidente en una congregación, ¿saben qué hicieron? Le hicieron una canción y la cantan en el culto. Es que ningún político, aunque sea cristiano, ningún político es digno de ser proclamado. Ningún pastor es digno de ser proclamado. Ninguno de nosotros, el único que es digno de ser proclamado su nombre es nuestro Señor Jesucristo. Dios, Él se ha dado a conocer a su pueblo y a los demás de una forma que nunca antes se había dado a conocer. Vamos a regresar un poco. ¿Cómo se dio a conocer Dios? Éxodo 3, 15 y 16. Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me he enviado a vosotros. Dijo además Dios a Moisés: así dirá a los hijos de Israel: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí. ¿Quiere ser proclamado? De generación en generación. Él se da a conocer como el Señor, Yahweh, o el tetragramatón. El Señor. El Señor es el mismo Señor del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este nombre es para siempre, y por este nombre se hará memoria de generación en generación. ¿Por qué? Porque es un nombre que será proclamado. ¿Por qué estamos tú y yo aquí? Porque este nombre sigue siendo proclamado hasta hoy. Este nombre resalta el señorío soberano y la fidelidad de Dios al pacto. Estamos recordando, hermanos, porque esto ya lo vimos antes. El nombre del Señor, el nombre de Yahweh, o la traducción Jehová, significa yo soy el que soy. ¿Y qué significa yo soy el que soy? Está hablando de la autoexistencia. Él es el Señor eterno que no depende de nada ni nadie. Es lo que está demostrando en Egipto. Es el Señor que revela su nombre, que es un nombre que muestra al Redentor. Es lo que vemos en Egipto, lo que Dios está mostrando con sus acciones. El yo soy, o el yo soy el que soy, revela que Él es soberano, independiente, es decir, autosuficiente. Y es lo que Él está dando a conocer a través de las plagas. Cuando Dios le dice a Moisés que Él ha
prácticamente soportado a Faraón hasta ese momento para que su nombre sea proclamado, se está refiriendo a esto. Dios ha obrado, hermanos, para que su nombre sea proclamado y temido, no solamente en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. Dios ha obrado para que Cristo el Señor sea reconocido. Y alguien podría pensar, pero hoy hay muchos que no reconocen a Cristo, entonces Dios no está cumpliendo sus propósitos. Pero vemos que Dios en su tiempo, a través del juicio, hará que todos reconozcan que Jesús es el Señor. Pero en este momento es como el momento de las plagas, que Dios hace juicios. ¿O acaso no vemos juicios de Dios en la tierra? Pero son juicios con llamados al arrepentimiento. Pero llegará un día donde ese tiempo terminará. Y dice la Biblia que llegará un día donde toda rodilla se doblará, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y todos confesarán el nombre, que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, estamos aquí con un propósito. El Señor nos ha salvado, nos ha dado de su gracia. Pero Él quiere que proclamemos, aconsejemos y enseñemos a Cristo Jesús. Nuestra salvación tiene un propósito, tener comunión con Él, sí. Pero también que proclamemos su nombre. El nombre del Señor tiene que ser anunciado. Y es por eso que hoy quiero terminar en esta mañana con un llamado. Temamos y proclamemos a Cristo el Señor. La Biblia nos muestra cómo en Cristo se cumple la justicia de Dios, pero cómo Él será ese juez que ejecutará el juicio justo de Dios. Así como Dios está obrando en Egipto y está emitiendo un juicio, Dios lo hará en Cristo Jesús también. Y quiero que me acompañe y veamos cómo testifica la palabra de Dios de esto. Y me acompaña a Isaías 11, versículo 1 al 5. Y brotará un retoño del tronco de Isaí. ¿De quién está hablando? De la simiente prometida, del Señor, del Rey de Reyes, de Cristo Jesús. Y un vástago de sus raíces dará fruto. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de ¿qué? De poder. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Queremos temer al Señor? Solamente es a través de Cristo Jesús. Cuando por fe somos salvos, somos redimidos por Él, recibimos el espíritu de conocimiento de Dios y de temor de Dios. El Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios viene a morar en nosotros y nos permite crecer en el conocimiento de Dios y nos permite entonces temer a Dios porque le conocemos. El temor viene por el conocimiento de Dios, por lo tanto, hermanos, no menospreciemos la palabra de Dios. Si tú tienes fe en Cristo Jesús, si hay en ti temor de Dios, sigamos creciendo en el conocimiento de Dios para que crezcamos en nuestro temor a Dios. Porque eso, el Evangelio no solamente nos hace salvos, no solamente nos hace sabios para la salvación, sino también para vivir glorificando a Dios. El Espíritu Santo, por medio de su palabra, nos guía, nos capacita para conocer a Dios, pero también para crecer en el conocimiento de Dios. ¿Y saben cuál es la consecuencia de eso? Obedecer. Tú quieres obedecer a Dios, tú quieres honrar a Dios, tú quieres vivir para Dios. Crece en el conocimiento de Dios y crecerá tu temor hacia Dios. Y al crecer tu temor hacia Dios, tú vas a vivir para la gloria de Dios.
Pero también quiero hacer una advertencia que Él juzgará justamente. Y si tu fe no está en Cristo Jesús en esta mañana, tú te enfrentarás y el juicio de Dios caerá sobre ti. Quizás tú te identificas con Faraón en el sentido de que aun cuando reconoces que lo que haces es pecado, pero no hay un verdadero arrepentimiento en ti. Quizás tú buscas a Dios solo en momentos donde sientes aflicción y cuando ya hay calma en ti te alejas de Dios. Pues quiero darte una buena noticia. Cristo Jesús vino a salvarte. Cristo Jesús va a darte un nuevo corazón. Pero tú tienes que creer en Él. Que Dios tenga misericordia de ti y te dé el don de la fe para creer en Cristo Jesús. Y entonces tus pecados serán perdonados y Él te librará del pecado, de la maldad. Él te hará conocer a Dios y Él te llevará por el camino directo hacia el Padre. Él es el camino al Padre. Y en la medida que tú vayas conociendo a Dios, crecerá tu temor hacia Él. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido la gracia de Dios para salvación? Dios espera una respuesta. La salvación que implica que la ira justa de Dios no cayó sobre nosotros. Fuimos salvos de la ira de Dios. Pero Dios espera que le adoremos. Y quiero que juntos leamos Isaías capítulo 12 y con esto termino. Versículo 1 al 5. Estábamos en Isaías 11, Isaías 12. ¿Qué es lo que espera Dios de aquellos que le temen? ¿Qué espera? Que le adoremos y proclamemos su nombre. Y dice la palabra de Dios. Quiero que lean conmigo. Al contar 3. 1, 2, 3. Y en aquel día dirás, te doy gracias, oh Señor, porque aunque estaba airado conmigo, te ha apartado tu ira y me has consolado. He aquí, Dios es mi Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación. Con gozo sacarás aguas de los manantiales de la salvación, y aquel día dirás, dad gracias al Señor, invocad su nombre, haced conocer entre los pueblos sus obras, haced recordar que su nombre es enaltecido, cantad alabanzas al Señor, porque Él ha hecho cosas maravillosas, sea conocido esto por toda la tierra. ¿Cuántos decimos amén a esto? Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor porque podemos invocar su nombre. Demos gracias al Señor porque nos ha dado a conocer, se nos ha dado a conocer en Cristo Jesús. Y ahora somos llamados a proclamar su nombre. Recordemos sus grandezas. Recordemos quién es Él para que sea enaltecido en nuestras vidas. En tu matrimonio, en tus hijos, a todos. Comparte la grandeza de Dios para que sea enaltecido. Aconsejemos y enseñemos recordando todo el tiempo el nombre que debe de ser enaltecido. Alabemos por los grandes prodigios que ha hecho en Cristo Jesús, por nuestra salvación, a fin de que su nombre sea conocido por toda la tierra. Por tanto, hermanos, conozcamos al Señor para que crezcamos en el temor a Él y proclamemos así su nombre. Vamos a orar.